Buenos días, buenos días. ¿Qué tal? Habla Buenos Saúl días. Ramos. Muchas gracias por acompañarnos. Miguel, buen día. Antonio, buen día. Gracias, Saúl. Sí, Te agradezco. Estamos, Saúl, buenos días. bienvenidos. Sí, ya estamos viendo tu pantalla. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por asistir a esta presentación que vamos a dar el día de hoy acerca de los equipos Songro de la oferta residencial. Son principalmente buenas prácticas. Posiblemente algunos de ustedes ya hayan tenido oportunidad de trabajar con nuestros equipos. Esperamos que esta presentación les sea de utilidad para resolver, aclarar algunas dudas que puedan tener con respecto a nuestros productos. Pueden tener preguntas, dudas, y si nos las pueden manifestar a través del chat, y preferentemente tratamos de responderlas al final de la presentación. Esperemos que no nos consuma bastante tiempo y nos quede un poquito más de tiempo para las preguntas y respuestas. Muy bien, si no tiene ningún problema, vamos a comenzar. Bueno, estos equipos residenciales cuentan con una eficiencia de máxima del 98.5%. Pueden trabajar con unas configuraciones de una relación de C a C de 1.3. Cuentan con un control de monitoreo inteligente que puede ser remoto o local a través de la aplicación iSolar Cloud, y también la versión iSolar Cloud Web para monitoreo desde otros sitios. Estos equipos ya vienen en un diseño de una carcasa de aluminio, lo cual los hace más resistentes a los elementos externos. Su diseño está más optimizado y sus componentes son bastante eficientes y confiables. Dentro de las protecciones con las que ya cuentan estos equipos de línea, son protecciones contra supresiones de picos en la parte de AC, y un modelo en particular también los tiene tanto en AC como en DC. Lo vamos a ver más adelante. Su uso es relativamente sencillo. Este equipo es de los que aún cuentan con un display como interfaz de interacción con el usuario, pero también tiene la capacidad de que podamos interactuar con él a través de la aplicación iSolar Cloud desde nuestro teléfono o también desde nuestro ordenador. Bueno, las potencias en las que se trabaja en esta familia de equipos van desde los 2 kilowatts, 3 kilowatts, pasando por 4, 5, 6 y hasta 8.3. Más adelante vamos a ver qué significan estas letras que están después del modelo. Para el monitor tenemos la opción Wi-Fi Stick o iNet, que básicamente son unos mini loggers que nos van a permitir a nuestro equipo inversor comunicar o enviar información disponible de la plataforma de monitoreo iSolar Cloud, o también la vamos a poder visualizar a través de con la ayuda de nuestro celular, a través de la aplicación iSolar Cloud App. El dispositivo Wi-Fi Stick viene por defecto incluido con los inversores. iNet es una opción que su acrónimo se debe a EthernetNet, que es básicamente cuando no tenemos línea directa de acción para una comunicación wireless, podemos utilizar una interfaz Ethernet. Muy bien, básicamente lo que significan las letras del modelo de nuestros equipos son: la primera hace referencia a la marca, que es Songro. La segunda es al tipo de inversor que en este caso es grid-tied o interconectado a la red. Los siguientes dígitos, junto con la letra K, indican la potencia. Es decir, en este caso 8K, 8 kilowatts, y el 3 son 0.3 kilowatts, entonces esto es 8.3 kilowatts. La letra D significa si son 2 MPPT o un solo MPPT. Bien, estos equipos están diseñados para operar con unos voltajes de corriente directa del rango de los 600 volts. Sus voltajes de MPPT pues varían dependiendo del modelo. Como podemos ver, ahí en estos modelos el voltaje es muy similar. Inician en 90 a 560 volts. Para el caso de 8.3 cambia ligeramente hacia arriba. Los rangos para alcanzar las potencias. Es decir, que el equipo puede despertar en este rango de voltaje.
pero para poder alcanzar la potencia nominal tendrá que alcanzar estos valores de voltaje, ¿no? Dependiendo del modelo. Entonces, esto lo debemos de tomar en cuenta al momento de hacer nuestro diseño de nuestro sistema solar fotovoltaico para poder alcanzar estos niveles de voltaje, no circuito abierto, sino ya de voltaje de operación, para que podamos obtener realmente la mayor cantidad de energía posible de nuestros paneles. Estos inversores, como yo lo comenté, esta familia cuenta con solo un MPPT, esta segunda familia cuenta con MPPTs y MPPTs. La peculiaridad del de 8.3 kilowatts es que tiene 2 MPPTs, pero un MPPT tiene capacidad para 2 entradas y uno para una sola entrada. Más adelante vamos a ver un poquito más estos detalles de este equipo. Y bueno, las corrientes de cortocircuito para el que están diseñados los equipos son 12, 24 y 15 amperes por entrada. No, por MPPT. El voltaje nominal de operación del equipo es de 220, 230 o 2 volts de corriente alterna. Para este caso, estos equipos ya traen configurado o vienen listos para trabajar con lo que se denomina código de red mexicano, pero es básicamente que los parámetros o los ajustes ya vienen ajustados. Por aquí van a surgir algunas dudas de lo que hemos visto que ha sucedido con las instalaciones, principalmente por el tema del voltaje de la red eléctrica nacional. Bien, los rangos de tensión de operación en corriente alterna van desde los 176 hasta los 276 volts. Sin embargo, los voltajes nominales de operación pueden ser estos, 220, 230 y 240. Estos rangos de voltaje son básicamente para poder hacer ajustes en las protecciones de los equipos. Los equipos, como todo equipo de electrónica, sufren un derrate. ¿Sí? En este caso, esa reducción de potencia para protección por exceso de temperatura se da después de los 45 grados, lo cual quiere decir que podemos tener equipos trabajando con potencias nominales sin problema a temperaturas de 25, 30, 35, 40 grados. Después de 45 vamos a tener una pequeña reducción en potencia. La altura de operación es hasta los 4.000 metros, pero también sufre una reducción de potencia después de los 2.000 metros, lo cual también nos da para el territorio mexicano, nos da pues una gran variedad de lugares donde estos equipos pueden operar. El factor de potencia de estos equipos se puede ajustar en función de las necesidades de lo que nos solicite el contrato de interconexión de nuestro proyecto, pero se puede ajustar desde 0.8 inductivo hasta 0.8 capacitivo. Esto en algunos equipos lo manejan como ya parte de un inversor inteligente. Esto en nuestros equipos es por default, ya lo traen. Y no necesariamente es inteligente, sino que ya tiene estas capacidades por los mercados donde se mueven los productos. Deben de cumplir en algunos lugares con ciertos requerimientos y estos inversores están preparados para esos mercados que son demandantes. Sus pesos, pues bueno, van desde los 8.5 kilogramos, 11.5 y 15.5 kilogramos en el modelo más grande, lo cual los hace equipos pues bastante accesibles para ser maniobrables incluso por una sola persona, lo que nos ayuda también ahí a reducir un poco la cantidad de personas para hacer el montaje. Los grados de protección, el grado de protección de los equipos es IP65 y bueno, la configuración se puede dar, la configuración del equipo se puede hacer a través de la interfaz de cristal líquido, LCD, o Wi-Fi a través de la aplicación Air Solar Cloud desde el celular. Algunas de las protecciones que tienen nuestros equipos cuentan con protecciones para la conexión de fotovoltaica inversa, es decir, si nos equivocamos en las conexiones de las cadenas, pues bueno, no es recomendable, pero si llegase a pasar por alguna omisión, el equipo se protege, no genera y no se daña internamente. Tiene protecciones contra máxima corriente de cortocircuito, contra corrientes residuales, protección anti-isla en los equipos Grid-Tied, al menos de calidad como el Sungrow.
Este tipo de protecciones son por default. No podemos vender un equipo que es grid-tied o interconexión en la red sin esta protección. Los estándares internacionales no lo permiten porque es una condición de seguridad que el equipo debe tener por defecto. La red no significando un estatus de la red, simplemente el equipo debe medir cómo está la red para poder hacer su conexión, principalmente en voltaje y frecuencia. Los equipos cuentan a través de la aplicación del monitoreo de la corriente en las cadenas. Los equipos cuentan únicamente con interruptor en corriente directa, es decir, hacia las cadenas fotovoltaicas. Del lado de AC no tienen switch o interruptor. Las protecciones contra sobretensiones cuentan todos los equipos con protección del lado de corriente alterna. Para corriente directa o corriente continua, únicamente el modelo de 8.3 kilowatts. Muy bien, cómo lucen nuestros equipos. Este equipo que tiene solo una entrada, este equipo tiene 2 MPPTs, una entrada por MPPT, y este 8.3 que tiene las 2 MPPTs y tiene... Pues bien, aquí en esta diapositiva básicamente lo que quiero mostrarles son las condiciones que debemos tener en cuenta para hacer el desarrollo, el diseño de nuestro proyecto, en cuenta de voltaje de circuito abierto que no exceda los 600 volts y las cortocircuito que no exceden los 12 amperes por entrada. Una entrada únicamente, un MPPT. Para el caso de dos MPPTs con entrada por MPPT similar, aquí están los valores que debemos de respetar. En todos ellos, comúnmente son 600 abierto. La corriente de cortocircuito máxima son 12 amperes. Y para el caso del inversor de 8.3, tenemos que tiene 2 MPPTs, pero un MPPT puede trabajar con otro MPPT que puede trabajar con 2 cadenas de manera simultánea. Aquí cabe aclarar que si bien los MPPTs o el concepto de MPPTs independientes es para, en caso de que en alguna instalación se tengan instalaciones de los paneles fotovoltaicos con diferentes orientaciones para obtener la mayor cantidad de energía posible, o bien por las condiciones de diseño del sitio o de instalación del mismo, bueno, podemos hacer esas variaciones en orientación de los equipos de manera muy leve, no exageradamente. ¿A qué voy con esto? Este equipo en el M con 2 entradas se recomienda que tanto la cantidad de paneles en serie, la marca, el modelo y la orientación, principalmente en términos de voltaje, que por alguna razón aquí instalamos 9. Eso puede llevar al equipo a una condición de falla y dañar un circuito interno. Tal vez nosotros externamente vemos en el panel únicamente una diferencia de unos cuantos volts entre modelo y modelo, o en el caso de una cadena, de las 2 cadenas, pero trabajar con una diferencia de 20 o 30 en un circuito interno electrónica es mucho. Entonces, aquí la recomendación con este equipo particular es respetar la misma longitud de las cadenas en este equipo, así como los módulos y la orientación. Bueno, la instalación, pues bueno, realmente es muy sencilla, no hay muchos tips en esta parte para muy importante, es revisar el contenido de nuestro inversor. Básicamente lo que incluye son los elementos de conexión para las conexiones de corriente directa o las cadenas, el conector de AC, el módulo Wi-Fi o Wi-Fi stick, como le conocemos, algo de presión, este tornillo para la conexión de tierra, sus manuales, el conector de comunicación y como se dan cuenta aquí mencionamos medidor de energía trifásico o monofásico
opcional, porque estos equipos también ya vienen preparados para la parte de Zero Export. Entonces, estos equipos, si en caso de que su solución lo requiere, se tendrían que la infraestructura adicional, que en este caso es para poder hacer el control del Zero Export. Aquí cabe mencionar que nuestros equipos no soportan como lo mencioné anteriormente, el módulo Wi-Fi e Inet son unos mini loggers. Es decir, este equipo no soporta trabajar en condición master esclavo. Es decir, no le podemos conectar un logger adicional de un third party o de un tercero y que él controle nuestro inversor. Nuestros inversores trabajan únicamente con loggers. Por ahí escucho VIPs, me parece que son preguntas. Vamos a ver si más adelantito damos un paréntesis para algunas que estén saliendo y las podamos responder para que no se acumulen tantas al final. Muy bien, parte también de la inspección inicial es el equipo que estamos recibiendo, pues efectivamente sea el que compramos. Honestamente aquí, dado el caso de que hayan solicitado un equipo y les ha llegado de otra capacidad, realmente no tiene un buen control de calidad. Entonces, pero, digo, nunca está de más verificar que el que solicitó sea recibieron. Pues bien, algo importante de la instalación son las que va a instalar. Si bien vemos hacia algunas diapositivas, el equipo puede trabajar en unas condiciones bastante amplias en cuanto a temperatura y altitud. Sin embargo, hay que darle las condiciones más óptimas para que el equipo nos dure un poco más y no se deteriore cuando esté funcionando. Para ello, ten en cuenta que las temperaturas el rango de operación que tiene este equipo son desde -5 grados centígrados hasta grados centígrados. La humedad relativa puede ser del 0 al 100% sin y recomienda no instalarlo cerca de materiales flamables, así como tampoco ponerlo dentro de un gabinete completamente cerrado. Esto va a afectar al sistema de disipación de calor, el cual es por convección natural, no es aire forzado. Y pues bueno, tiene un grado de protección IP65. Se recomienda que en la medida de lo posible, cuando se haga su instalación, se busque protegerlo de la incidencia directa de los rayos del sol, condiciones climatológicas como la lluvia. ¿El equipo puede operar en estas condiciones cuando está expuesto? Sí, pero pues, si podemos ayudarlo dándole un grado adicional de protección, pues nos puede ayudar a preservar un poco más nuestro equipo y que siga generando varios kilowatts por más tiempo. Se recomienda que el equipo esté instalado a 30 milímetros o 30 centímetros del nivel. Idealmente es sugerir a su display cuando una persona está de pie, no tenga que hacer subirse una escalera o alguna otra acción, pero muchas veces dependemos también del lugar asignado para la instalación del mismo. Se recomienda colocar el equipo en una posición diferente a una posición completamente vertical, es decir, no trabajando hacia adelante, no trabajando atrás. Esto principalmente afecta a la circulación del aire en el equipo. No está diseñado para trabajar de manera horizontal, porque se genera un punto. Y definitivamente no está diseñado para trabajar de cabeza. Esto principalmente afecta al sistema de aire de flujos de aire, ¿no? Tenemos la necesidad, o si nuestro proyecto requiere que se instalen varios equipos en una misma planta, pues bueno, debemos tener las consideraciones que están indicadas en el manual, las distancias mínimas de separación hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba y hacia abajo. Con una separación adecuada, pues mayor
la temperatura que se acumula en el aire caliente alrededor de los equipos, y el de uno genere problemas o cause problemas al otro. Tenemos 3 equipos superior y 3 en la parte inferior. Si las distancias, dado flujo de aire de abajo y por abajo hacia arriba, bueno, podemos tener una operación óptima de nuestros equipos. No es lo mismo cuando ponen los equipos uno sobre el otro, que ahí es donde, pues, bueno, el aire caliente ya no va a fluir, y este aire caliente se va a convertir en la entrada de y va a causar que el equipo tienda a irse a un modo de protección, de reducción de potencia, para no seguir generando más calor internamente, causar daños a la electrónica interna. Esa es básicamente la razón por las cuales los equipos se tienen que proteger contra un incremento de temperatura. Es para protegerse a sí mismos, no porque estén defectuosos o los equipos no funcionen. Son las leyes de la termodinámica y las condiciones de la electrónica trabajando en conjunto, y hay que darles las condiciones necesarias para que puedan coexistir ambos. Muy bien, la parte de la instalación eléctrica. Para ello, pues bueno, aquí les presento el inversor, o con las que vamos a interactuar principalmente nosotros. Bueno, aquí en esta parte, como el punto 1, están marcadas las entradas. Esta es la imagen de 8.3 kilowatts. La zona, la parte de los loggers, que pueden ser el Wi-Fi stick o el Ethernet. Tenemos la parte donde va el medidor externo, en caso de que se requiera, ya sea para hacer export o alguna otra situación o solución que requiramos. De AC, con su respectiva línea, bueno, 2 líneas en este caso, y su tierra. Adicionalmente, terminal le llamamos redundante de tierra, que también se debe hacer conexión. Definitivamente las conexiones eléctricas son algo muy importante. Por alguna razón, en el caso de los conectores de corriente directa o incluso de los corriente alterna, llevan un orden. Incluso algunos de ellos tienen testigos para que no se meta un conector de un tipo de energía en otro. O incluso también elementos que permiten que los equipos los cables no se suelten. Aquí tenemos el ejemplo de un inversor, y remarcar aquí lo que incluye, que es el módulo Wi-Fi, el conector de comunicación y el tornillo de puesta a tierra. Entonces, aquí, por ejemplo, esta instalación nos muestra un conductor de puesta a tierra que no está como lo sugiere el manual. Esto es algo importante. Hay cosas que están sugeridas en el manual y que si por esa acción no considerada, o esa sugerencia no considerada, el equipo se daña, la garantía puede anularse. En este caso, sí, es un conector desnudo, es una tierra, no es su zapata debidamente instalada, representa un riesgo, aunque sabemos que la norma nos permite que los indicados de color verde para poder hacer la instalación. Si por alguna medición no toma precauciones y entra en contacto con un polo positivo, suponiendo trae buenas botas aislantes, no hay problema, pero sin querer hace contacto con otra parte de su cuerpo, con el cable puesta a tierra, se puede causar una quemadura seria. Entonces, aquí ellos están utilizando un medidor externo, pero no están colocando el conector de comunicación. Este elemento es necesario porque ayuda al equipo a proteger el ingreso de humedad, de agua, de humedad, trae unos sellos. Entonces, aquí se deben de utilizar los elementos necesarios o los que se les proporciona para que se haga una correcta instalación. En el manual de usuario damos algunas sugerencias de la capacidad de los circuit breakers que se deben utilizar para la conexión de los equipos. Se pueden hacer sugerencias, sin embargo, también es bueno que como instaladores volteen a ver a la parte que solicita la NOM
C de 2012, si mal no recuerdo, la que sigue vigente. Y en ella vamos a encontrar las consideraciones necesarias, pero es una sugerencia y debemos acatarlas. Muy bien. La parte de los cables, tenemos los valores que están ahí sugeridos son básicamente para cada cables de cobre. Y pues nada más tomar en cuenta eso. Preferiblemente no instalar calibres mayores y hacer la típica práctica de quitar de los extremos para que pueda encajar en esa parte. Recordemos que en la parte de corriente alterna, particularmente, la corriente no por el centro del conductor, la parte externa. Entonces, si nosotros reducimos esa parte y si por alguna razón quitamos cables pues bueno, estamos comprometiendo el área efectiva de la sección transversal del conductor, lo cual a la larga nos va a llevar a un conductor que se sobrecaliente, una conexión en las terminales mal elaborada, que puede ser una situación de riesgo. Prácticas o acatar los diámetros sugeridos o los que les arroje su proyecto para estos casos, ¿no? Sabemos que en ocasiones se tienen que hacer compensaciones por caída de tensión, agrupamiento, etcétera, pero normalmente estos equipos no están muy lejos de los tableros de distribución, en este caso de la residencia o del hogar donde se van a instalar. Entonces, realmente la compensación no tiende a ser tan grande como en los equipos comercial industrial, que sí, bueno, las instalaciones son en techo y a veces el cuarto o la subestación está a un nivel más abajo y se tienen que hacer recorridos mucho mayores. Pero en estos casos es difícil que realmente se encuentre una instalación o una conexión desde un inversor hasta un tablero de más de 10, 20 metros. Y bien, Manuel nos menciona las sugerencias de las distancias que debemos de considerar para pelar los cables al momento de hacer las conexiones en el conector de AC. También las distancias para, bueno, tener la distancia necesaria para poder maniobrar. Para la parte de la conexión, pues básicamente en esto de AC, lo que se hace es se ingresa el cable a través del conector, se hace el pelado de los cables, se pelan los extremos para poder meterlos en los correspondientes dentro del conector. Una vez hecho eso, se ensambla el conector completo, cerrado, se le gira hasta que se escuche el clic y este conector ya queda listo para ingresar. En esta parte, el par de apriete realmente es como difícil, pues bueno, no hay una tuerca, sino simplemente cuando se ingresa el conector y se gira, es aproximadamente 8 Nm lo que se necesita para que este cierre se dé. Muy bien. Aquí nuestros equipos funcionan en este caso, con 220 volts. Le llamamos nosotros bifásicos. Hay otros países donde este nivel de tensión se alcanza entre fase y neutro. Pero bueno, aquí básicamente la recomendación, a lo mejor suena muy bien, pero cuando el voltaje es 100 volts, que en nuestro caso entre fase y neutro, se conecta una fase a la terminal L y la otra fase a la terminal N. En el caso de que sea 220 pues se conecta una fase terminal L y el neutro como tal a la terminal N. Entiéndase línea, entiéndase neutro. Y bueno, estos son los rangos de operación de nuestros corrientes que nos pueden dar cada uno de los modelos. Algo que igual también puede sonar como bastante obvio, pero se recomienda tener cuidado en la parte de no conectar una fase al neutro o más bien, en el caso de la instalación que nosotros tenemos, debemos de tener cuidado de no conectar una de las fases en el conector de protección a tierra. Esto pondría un voltaje donde no debe haber y puede causar daños internos
así como también a las personas que están instalando, porque bueno, en ese momento recordemos que las partes metálicas están conectadas a tierra. Si se energiza el conductor de puesta a tierra, la carcasa del inversor se puede energizar y nos puede llevar a una situación de riesgo de un shock eléctrico, ¿no? O de un toque eléctrico, como le conocemos comúnmente. También en el manual nos de la sección transversal para la parte de los conectores de las cadenas fotovoltaicas, que son entre 4 milímetros a 9 milímetros. Bueno, estos conectores vienen con el equipo. Es básicamente seguir las instrucciones para poder hacer la conexión tanto en el positivo como en el negativo. Y pues bueno, realmente esta parte es para las personas que ya están trabajando en el ramo, pues es bastante cotidiano. Y únicamente lo que se sugiere pues es hacer unas buenas conexiones para falsos contactos o después de fallas como aislamiento por un punto mal hecho, un ponchado mal hecho, o corrosión más adelante, o un punto caliente, o incluso más adelante deteriorar el aislamiento de los conductores. Algo importante, como todo, es verificar una vez cuando vamos a conectar las cadenas fotovoltaicas al inversor, pues bueno, apagar los switches respectivos, tanto el de DC y bajar el circuit breaker del lado de alterna. De esta manera el equipo no va a entrar en modo para generar. También dentro del rango del cual el equipo necesita para trabajar, que recordemos que son máximo 600 volts circuito abierto. En una condición de operación puede bajar un poco, puede estar cerca de los 520, 550, si lo vemos que el diseño alcanza esos voltajes, bueno, lo tenemos que hacer. Aquí debemos de tomar en cuenta que, aunque esto es corriente, algunas personas la consideran como son 500 volts más, pues si lo multiplicamos por los 8 amperes que nos puede dar una cadena, una cadena de paneles, podemos estar generando desde 2 hasta 3, 4 kilowatts por cadena. Entonces, hay que tener cuidado con la cantidad de energía que genera aquí. En caso de un accidente, que no se tomen las medidas necesarias, usar guantes aislantes. Los guantes aislantes son diferentes a los guantes de protección mecánica que se utilizan. Desafortunadamente en México se aplica como si fueran guantes aislantes, no lo son. Corren riesgo de sufrir una quemadura muy fuerte en el caso que hubiera un contacto accidental entre los dos polos. Entonces, tener cuidado con esa parte. Y tomar en cuenta que, bueno, tomar las precauciones necesarias para no hacer las conexiones equivocadas del lado de las cadenas fotovoltaicas, es decir, intercambiar positivos con negativos. Como bien recordamos, el equipo tiene sus protecciones para este tipo de situaciones. Sin embargo, hay que evitar pues, que llegue a esa condición de protección. Suele pasar y a veces decimos no arranca el equipo y pues puede ser una omisión. Digo, somos humanos y pues puede pasar. Entonces, tener las precauciones necesarias tanto para que el equipo no se conecte cuando esté en condiciones de generar, para no causarnos una quemadura al momento de hacer mediciones o para no darle una condición de falla al equipo para que no funcione. Bien, esta es una imagen de una termografía ejemplo, exactamente de los inversores, pero es algo que puede suceder en una instalación eléctrica cuando se puede tener una conexión, en este caso es un circuit breaker con un par de apriete no aplicado, puede equipo, las están por todos lados. A veces no las sentimos nosotros como tal, porque estamos acostumbrados a ellas. Sin embargo, equipos sí las pueden sentir. En el caso de los inversores, pues ellos tienden a hacer una pequeña vibración que a lo mejor no va a afectar a una distribución, pero internamente sus conexiones sí podrían, en este caso, por soltarse o tender a aflojarse y punto caliente, como se puede ver aquí. Esto es, no, la consecuencia es puede dañar terminal en el equipo,
el material aislante, el forro, como le conocemos comúnmente, puede también comenzar a deteriorarse. Y a la larga es un punto potencial de crear una falla mayor. Muy bien, aquí voy a ver brevemente los elementos de comunicación. Tenemos nuestro inversor, tenemos la infraestructura local, que puede ser un ruteador, un modem, en el caso de una residencia. Y bueno, para nosotros comunicar nuestro equipo hacia esta parte, vamos a utilizar el Wi-Fi stick. Se conecta y se conecta a través de las antenas. O bien, en caso de que no tengamos línea directa, podemos utilizar el iNet y nos conectaremos con una interfaz, un canal físico que sería el cable Ethernet. Después de aquí, nuestro equipo ya va a tener la salida hacia la plataforma iSolarCloud, que está en algún lugar en China, y ese servidor es a través de que nos vamos a conectar para nuestra planta en nuestra computadora, a través de la interfaz web, o a través de nuestro celular con la aplicación iSolarCloud. Aquí ponemos como ejemplo este medidor, que en caso de requerirse hacer el Zero Export, bueno, se conecta al medidor. Este medidor únicamente le va a decir al inversor la cantidad de corriente, que es en sí lo que está midiendo el medidor, la cantidad de corriente que pudiera inyectar. Idealmente, si nuestro inversor está trabajando en Zero Export, no debería importar o ingresar nada a la red. En el momento en que el medidor sensa que hay un flujo de corriente hacia la red, cambia el sentido del signo, una aportación negativa, entonces ahí le manda la señal al inversor, ¿sabes qué? Tienes que irte a ajustar tu potencia. Y es ahí donde está el Zero Export. Tal vez más adelante en la presentación hagamos mención del Zero Export, pero recordarles que estos equipos lo pueden hacer. Pues bien, la parte de las comunicaciones, de dónde se hacen las conexiones de los loggers, es en el 85. Se retira esta tapa y se inserta el Wi-Fi stick, que es el que ya viene por defecto en nuestro equipo, y ya podemos comenzar a trabajar con él. O bien, hacer uso del iNet. Aclaración, el equipo, si ustedes toman el conector, una RJ, conectar aquí, no va a encajar, y si encajara por una razón, no van a poder visualizar nada en la plataforma. Recordemos que estos dos dispositivos son unos loggers, que quiere decir, ellos son los traductores que le van a ayudar a nuestro inversor a enviar la información, le piden información al inversor, la traducen para que el módem o la infraestructura de comunicaciones pueda entenderla y la pueda subir a los protocolos necesarios y estar disponible en Internet. Entonces, aquí, para el caso del iNet, lo que hay que hacer es básicamente hacer la conexión de nuestro cable Ethernet en la base del equipo. El sello que no importa por esta parte y se conecta este extremo al inversor y este otro extremo a la infraestructura de comunicaciones y con ella tenemos una conexión a través de Ethernet. Recordar que para la conexión Ethernet la longitud máxima sugerida son entre 95 y 100 metros. Después de eso se tendrá que hacer una adecuación en infraestructura, que sería como unos amplificadores de señales, para que, bueno, la señal después de 100 metros tiende a atenuarse, se incrementa la señal en magnitud y pues se puede reenviar. Pero eso obviamente crea mayor costo y pues bueno, a veces en este tipo de soluciones ya no es como tan rentable, pero si fuera necesario, se podría hacer. Muy bien, vamos a ver un poquito de esta instalación, las instalaciones. Aquí por luce bastante bien, desde mi punto de vista creo que está correcta. Tenemos el inversor, espacios libres alrededor para el correcto flujo de aire, su ventilación, tiene sus canalizaciones bien hechas, tiene sus dispositivos de protección instalados, no hay partes expuestas. Desde mi punto de vista está bien.
No sabemos si está expuesto aquí directamente a los rayos del sol, si está colocado en una cara norte o si tiene protección contra lluvia, no lo sabemos, pero eléctricamente podemos decir, y de condiciones que sugerimos, podemos decir que está bien. Tenemos este otro caso donde, si bien el equipo tiene una estética agradable a la vista y está diseñado sí para una instalación residencial, se recomienda, el equipo genera un cierto ruido que después de cierto tiempo puede ser. Pues aquí el equipo fue instalado, al parecer, en un interior, seguramente hay una sala de este lado. Entonces, tener el equipo funcionando pues puede resultar un poco incómodo, ¿no? Además, aquí, aparte del ruido, vamos a tener una generación de calor. Si tenemos un sistema va a repercutir ese incremento de carga térmica y pues obviamente el dueño de aquí de esta instalación va a repercutir en su factura de consumo de energía por el sistema de aire acondicionado, al menos que lo tenga cargado aquí mismo, pero bueno, como que no hace sentido calentar más el aire acondicionado. Tal vez tenemos las condiciones de protección adicional contra elementos externos, como son los rayos solares y la lluvia, pero tiene sus contras que ya mencionamos. Esta otra, que bueno, aparentemente todo se ve muy bien peinado, como hacemos comúnmente, todo en su lugar, sus protecciones, el inversor, sus cableados. Sin embargo, este equipo, no sabemos exactamente a qué altura está, pero nosotros por aquí podemos ver el vano de una puerta. Entonces, este equipo está muy próximo a un techo. Si recordamos hacia arriba, nos estamos sugiriendo que se tengan por lo menos 40 centímetros para que el flujo de aire se pueda dar de una manera óptima y el equipo se pueda ventilar. Aquí en esta parte el equipo no lo tiene. Por otro lado, salvo que sea una persona muy alta, a lo mejor pues, no tendría ningún problema para visualizar el display. Si somos como acá del lado de Latinoamérica, que somos en promedio de estaturas entre 1,50 y 1,63 y la puerta tiene 2,20, pues nos queda un poquito arriba para poder visualizar los parámetros del equipo y ya no se va a interactuar con él, ¿no? Entonces, esos son los tipos de detallitos que hay que cuidar con la instalación. A veces dependemos mucho de los lugares disponibles y bueno, eso también es un punto en nuestra contra. Disculpen. Pero bueno, debemos de tratar de darle al inversor las mejores condiciones para que, bueno, tenga las condiciones necesarias y pueda pues, muchos kilowatts por más tiempo. Bueno, aquí estamos por brincar un poquito a la parte de lo que son el comisionamiento, que realmente es muy breve lo que vamos a dar aquí. No voy a entrar tanto en la aplicación de Solar Cloud, pero vamos a entrar esa parte ahora. Muy bien. La sesión inicial antes de subir los switches y comenzar a generar kilowatts y comenzar a recuperar nuestra inversión. Pues bueno, lo que hay que verificar es que las ubicaciones de la instalación son convenientes para la operación de los equipos, no solo para el servicio como tal, sino también a futuro pensar en el mantenimiento que nos permitan las condiciones para hacer un mantenimiento sin tanto problema. Verificar que el equipo esté instalado de manera segura, que la ventilación es la apropiada, que no hay nada sobre inversor, entiéndase vasos de unicel, charolas de comida, botellas de refresco o cosas parecidas. Digo que a veces como que la gente tiende a agarrar los inversores como burros, pero no es su función. Hay que evitar eso. Los cables eléctricos, bueno, hay que estar debidamente instalados y protegidos. Básicamente se refiere a que estén dentro de una tubería, que no estén expuestos al paso de un carro tal vez o algo por el estilo, para evitar que, bueno, se puedan ocasionar daños a la infraestructura. Que la selección del termomagnético sea la ideal, que las terminales no utilizadas debajo del inversor estén selladas. Para esto no quiere decir que tengamos que aplicar silicón o algún otro elemento externo, no. Simplemente, como la imagen que vimos hace unos momentos, el equipo trae sus sellos por defecto, entonces si no los vamos a utilizar, por ejemplo, en el caso del medidor externo, dejar ese sello para que no ingrese polvo, no ingrese humedad, agua, y pues bueno, no cause un daño en el equipo.
Y pues bueno, algo también que debemos hacer pues es las señales de advertencia, ¿no? Estos equipos, como bien lo comentamos, aparentemente tienen voltajes no peligrosos, aparentemente, pero recordemos que nosotros como personas no necesitamos más allá de medio ampere para que en caso de un choque eléctrico nos cause fibrilación, es decir, se nos pare el corazón o incluso nos cause mayores daños a nivel cerebral, o en el caso, digamos, más tranquilo, una quemadura externa. Entonces hay que poner las señales de advertencia que esos equipos, pues bueno, no pueden idealmente ser intervenidos por personas que no estén calificadas. Conocemos la realidad de nuestro país, que hay muchas personas que pueden hacerlo sin estarlo, pero no necesariamente quiere decir que sea una buena práctica. Hay que evitar eso en lo mayor posible. Muy bien, vamos a entrar muy brevemente a la parte del comisionamiento. Y este equipo realmente es aparentemente muy sencillo de hacer su commissioning, ya que una vez que nosotros tenemos las condiciones tanto del lado de AC como del lado de DC, el equipo se enciende. Obviamente que para esto pues suena muy mágico, pero ya pasamos por todo el proceso de instalación, de verificación de cableado, de que todo esté bien, ok, subimos e idealmente el equipo enciende, perfecto. Una vez que enciende el equipo, cuando se le encienden tanto los switches de DC como el de AC, tarda aproximadamente 5 segundos en lo que empieza a encender. Tal vez tarde un poco, puede pasar que siendo la primera vez el equipo pase por el conteo de validación de la red, que pueden ser 5 minutos, en lo que comienza a generar. Y básicamente son las pantallas que vamos a visualizar, que es el arranque, que quiere decir que tiene las condiciones necesarias, está validando la red. Si ya la validó, empieza su conteo regresivo para que si no hay cambios, bueno, puede continuar con el proceso de conexión. Una vez que empieza, me puedo conectar, hace un cambio al modo standby, que es básicamente como diciéndole a todos estén listos porque vamos a generar, y cuando todo está ok, el equipo empieza a generar. Para ello, pues bueno, vamos a verificar o familiarizarnos un poco con nuestros componentes. En este caso, este LED es un LED bitono, cambia de verde a rojo, dependiendo de las funciones. Mencionan que es con ese tipo, por ejemplo, el verde en fijo, el invertido, y no hay ningún problema. Esta es la condición que yo creo que todos como instaladores queremos alcanzar. Sin embargo, puede ser que el equipo esté parado, pero si el equipo está en un estado de espera, que es lo que les comento, de arranque, o que se ha apagado. El rojo, pues bueno, ya nos causa más una falla en el inversor como tal, puede haber una falla en la red o puede haber incluso una falla en el lado fotovoltaico. Aquí hay que tomar en cuenta la frecuencia con la que está haciendo. Si es un parpadeo lento, digamos, es una falla del lado fotovoltaico. Si es un parpadeo muy rápido, la red. Y pues bueno, estos dos botones son los que tenemos para interactuar y hacer el commissioning. Esta parte puede ser un poco tediosa porque estos botones realmente no suenan, no sentimos un clic como con los botones convencionales, son casi touchscreen. Entonces, si se dan cuenta, realmente el tiempo de respuesta es muy leve, son de 1.2 segundos o menor a 1.2 segundos, o sea, prácticamente nada, o sea, prácticamente pones el dedo encima y lo puede entender como que estás ahí menos de 1.2, si lo dejas un poquito más, bueno, pues ya presionaste más y toma otra acción, ¿no? Muy bien, esto es algo de lo que les comentaba previamente. Si el equipo por alguna razón los LEDs tienen un comportamiento, nos están indicando algo fuera del verde sólido, pues hay que saber interpretar qué es lo que está pasando con la lista que vimos anteriormente. Pero también algo importante es esto, el número de error que nos está arrojando. Este error nos va a ayudar, o nos va a dar tips, que también están en el manual, de qué es lo que puede ser que esté fallando, y habrá que tomar las acciones necesarias para poder interactuar con él y corregirlas.
Bueno, parte de los parámetros que se pueden hacer, configurar, es básicamente la selección del código de red del país, dar de alta el equipo en una planta. Y bueno, esto lo podemos hacer también y también modificar los parámetros. Esto también lo podemos hacer a través de la aplicación iSolar Cloud, desde el teléfono, que puede ser mucho más sencillo. Hay que seguir unos pasos ahí para poder conectarse con el equipo y poder interactuar con él. Pero de la experiencia con algunas personas que nos han contactado, definitivamente la conexión con el teléfono es más sencilla. Puede pasar que una persona no lleve el teléfono y pues habrá que interactuar a través de los botones, que también puede pasar que digan, no, ¿sabes qué? Es que es desesperante. Sí, lo sé, pero el diseño del inversor trae únicamente esos dos botones y son los que podemos utilizar cuando se nos llegue a olvidar el teléfono, ¿no? Parte del comisionamiento o de la selección del código de red puede también afectar en algún momento el comportamiento del equipo. No porque esté mal, sino porque hay que saber qué es lo que tiene dentro del equipo. Pues bien, nosotros para México podemos escoger tensión, que sería la operación nominal, 220, 230 o 240 volts. En función de ello, si se dan cuenta en esta tabla, no voy a ahondar mucho, pero tenemos unos rangos hacia arriba y hacia abajo, que son básicamente 5% arriba, 5% abajo. ¿Esto qué nos va a decir? Bueno, si nuestra red, normalmente nosotros pensamos que puede ser bifados y que pues, va a funcionar bien. Sin embargo, puede pasar que esa red no esté funcionando como tal y tenga variaciones de voltaje hacia arriba o hacia abajo. ¿Eso a qué nos va a llevar? Bueno, que puede suceder que nosotros hicimos todo bien, conectamos todo bien, pero al momento de conectarlo, oye, no está funcionando. ¿Y qué es lo que ha pasado aquí en México? Me ha tocado escuchar casos donde la por encima de los 240 volts, incluso hasta 250. Ok, entonces si nosotros seleccionamos los 250 o 240 y si por alguna razón, que también nos ha tocado, el voltaje está por encima de estos valores que trae por defecto cuando seleccionamos México, los rangos de protección hacia arriba son 252 y hacia abajo son 228. Entonces, si por alguna razón la red se va a 253 volts, o sea, y eso no es broma, si el equipo es muy sensible en eso porque debe de cumplir con la condición de anti-isla, recordémoslo. Si el equipo recibe 253 volts, el equipo se debe apagar. O sea, no hay, no hay vuelta de hoja. También, el equipo cuenta con dos modos de selección de protecciones. Estos dos nos indican el modo de protección sencillo, o digamos de una etapa, es decir, hacia arriba y para el escalón de los 252 y se desconecta. Están estos otros valores que nos indican la protección por diferentes etapas, que básicamente son, en esta parte, es la operación normal, digamos. Ahorita por el momento no hagamos caso a estos tiempos, pero esta región de aquí, esta V, nos indica el voltaje de operación normal, incluido este porcentaje adicional, que puede ser el 5%, el 10%, dependiendo de lo que nos pida la persona de que nos va a permitir la conexión de la solución. Entonces, en estas etapas tenemos, en la selección de múltiples etapas podemos trabajar con tiempos rápidos e instantáneos. Es decir, estas protecciones son más, ¿cómo decirlas? No finas, pero nos permiten mayores ajustes. ¿Y esto de qué va a depender? Básicamente de lo que nos esté pidiendo en este caso CFE o el inspector para permitirnos la interconexión a la red. Poder con el modo sencillo, que es un voltaje máximo arriba, voltaje mínimo abajo. Si trabajamos por múltiples etapas, vamos a tener que solicitar qué tiempos o en qué esas protecciones. En algunos pueden ser, como podemos ver aquí, 10 ciclos, o que en términos de electrónica ya puede ser una eternidad, pero depende mucho de lo que nos pidan. Si normalmente a ustedes les piden únicamente trabajar hacia arriba y hacia abajo, pueden utilizar la conexión de una sola etapa. Pues bien, aquí en la parte de los errores, el equipo pues, nos indica
el error que está sufriendo. En nuestro manual de instalación tenemos una lista de los códigos, la descripción del problema y nos gusta llegar a esta parte y ya hice todo lo que me dice esto aquí y hay que comunicarse con Sombra porque simplemente ya hay que hacer otras acciones. Y sí, hay que hacer otras acciones como diagnosticar, que aquí en esta parte es muy importante saber, entendemos que a veces esto puede causar un cierto inconveniente, un grado de inconformidad, pero muchas veces nosotros no vemos lo que ustedes están viendo, o si no yo, en este caso nuestros colegas de CISES, que son los que nos ayudan a trabajar en esa parte como distribuidores hacia ustedes como clientes, debemos de saber más detalles, porque nosotros no vemos lo mismo que ustedes. Entonces, de repente, hay que dar más información, como a ver, cómo instalaste tus paneles, cuántos paneles instalaste en serie, cuántos, de qué potencia son, si no te excediste el voltaje de circuito abierto, si la corriente en cortocircuito no está por encima. O sea, necesitamos saber más cosas para de ahí nosotros empezar a hacer un troubleshooting. Contamos con la herramienta. Denme un segundo, por favor. Disculpen. Nosotros contamos con una herramienta, así como ustedes, que se llama iSolar Cloud. Nosotros, los colegas de CISES, ellos pueden ver todas las plantas que están instalando sus distribuidores, o más bien sus instaladores, y nosotros podemos visualizar todas las plantas que tiene CISES, más otros distribuidores. Podemos visualizar cosas que ustedes también pueden ver, que son como el comportamiento de la planta y eso, y nos ayuda a hacer un troubleshooting. Pero hay cosas que son de la planta como tal, que nosotros no visualizamos, y es ahí donde requerimos de su ayuda para poder también asistirlos en un correcto diagnóstico del problema. Bien, el mantenimiento de estos es muy sencillo, o sea, no hay realmente, también no hay reemplazables en los antena que pudiera dañarse, ¿no? No sé, es una parte que está expuesta, un golpe la puede romper o se daña, entonces eso se puede reemplazar. Lo único que nos menciona es revisar que el equipo esté, pues a ver si que libre de humedad, o bueno, que no haya mucha humedad en el sitio, que no manifieste humedad. Principalmente el display es uno de los elementos que nos ayudan a indicar que hay exceso de humedad, porque ya está visible, en algún punto se están formando las manchas de agua, o el polvo, pues bueno, también va a ser un indicador. Hay que darle una inspección a la parte de donde se encuentra el flujo del aire, tratar de dejar limpio el disipador para que pueda continuar haciendo su función, que es hacer pasar el aire frío y que se haga el intercambio de calor. Y esto, pues básicamente, dependiendo del lugar donde sea la instalación, puede ser de 6 o un año, o incluso menos, dependiendo de dónde esté instalado. Esto nosotros lo sugerimos. Desafortunadamente, a veces en los paquetes del proyecto no se incluye un mantenimiento, pero ese mantenimiento no únicamente nos va a ayudar a limpiar el equipo, nos puede dar también una indicación de, oye, cómo están las conexiones, están bien, cómo están los cables, están bien. No sé, o sea, un plan de mantenimiento realmente no es únicamente ir a limpiar, puede incluso servirnos para saber qué, vamos a darle un torque a las terminales, vemos si algo no se está sulfatando, podría pasar, eso ya nos indica que por ahí hay una corrosión o hay un ingreso de humedad, hay que tomar medidas preventivas. Entonces, dependiendo lo que se esté vendiendo en el proyecto, pero la parte de mantenimiento es algo que se debe hacer con cuidado y pues nos da elementos para nosotros también ver si no hay algo anormal en la instalación. Bueno, esto realmente es repetitivo, esto ya lo mencionamos. Vamos a ver aquí un poco los errores comunes y yo creo que después de esta parte podemos pasar un poco a las preguntas. No sé qué hora tenemos, si es que todavía tenemos por ahí algo de tiempo. Bueno, algunos de los problemas comunes que nos ha tocado ver
al momento de instalar el equipo pueden ser este de la falla de red, que es el anti, el 0.30 resistencia de aislamiento fotovoltaico a tierra es baja, o los que van del 2 al 5, que son sobretensión voltaje de la red, que es como constante, o un transitorio, y lo mismo hacia abajo, un voltaje de red insuficiente, subvoltaje, un subvoltaje también transitorio. Esta no existe. Pues bien, como les comenté al inicio, nosotros dentro del manual tenemos el código, la descripción del problema. También nos menciona soluciones, lo que se puede hacer con el equipo. Nosotros, digamos, particularmente yo tengo esta misma información. A lo mejor cuando ya hay un problema diferente podemos dar unos tips diferentes a esto. Por ejemplo, en este caso que es anti-isla, bueno, el equipo perdió parte de corriente alterna, ¿no? La línea cero. ¿Qué tenemos que hacer ahí? Pues uno, verificar primero si hay voltaje realmente en la línea o fue un apagón, se desconectó algo o qué está pasando. Eso, revisar los conectores, a ver si están correctamente instalados, si no se ha salido por algún cable. Si nosotros, como instaladores, todo está bien, entonces hacemos la llamada de primer contacto con nuestro equipo, nuestro distribuidor, en este caso CISES. Oye, CISES, tengo este problema. Si CISES tiene otros trucos bajo la manga, ellos nos dirán lo que tenemos que hacer. Si llega el momento en el que, oye, ¿sabes qué? Ya no, con lo que yo tengo, no puedo diagnosticar qué está pasando, se ponen en contacto con el equipo de Sombro. CISES se pone en contacto con Sombro y en conjunto diagnosticamos qué puede estar pasando. Puede ser algo anormal, una falla anormal. La electrónica a veces puede ser muy buena, pero no tiene palabra de honor. Entonces, habría que hacer algunos pasos para diagnosticar algo más. Y ahí definitivamente recaeríamos en ustedes como instaladores de los para conocer más detalles de lo que está pasando. Si el problema es inherente al equipo que esté dañado, se reemplaza, eso no hay problema. Pero si es algo fuera de lo que está cubierto en garantía, si es incluso un error, recuerden que les mencioné del caso del inversor de 8.3, que tiene que tener en un MPPT, las dos cadenas deben ser de la misma longitud. Si ustedes hacen un cambio ahí y el equipo se daña, van a dañar el circuito boost, que es la parte como que amplifica internamente, y esto no está cubierto por garantía. Entonces, eso puede ser un muy mal sabor de boca porque puede ser un equipo dañado por una negligencia por parte del instalador, ya que en el manual se menciona lo que no se debe de hacer, y ese equipo, en ese caso, no tendría cobertura de garantía por parte, al menos por parte de Sombro, no tendría garantía. Entonces, falla que nos ha tocado a 0.39. Nos ha tocado en varios lugares de México. Se detona mucho también en la parte del sureste por el tema de la humedad. Aquí clientes nos han preguntado, oye, pues qué voltaje mido y si me da tanto, ¿cuánto es? No. La medición de la resistencia de aislamiento es un poquito más allá, no es únicamente medir 2 voltajes. Entonces, tenemos las soluciones posibles que nos indican cómo diagnosticar qué es lo que está pasando, que por ejemplo en días lluviosos con mucha humedad, la resistencia al sistema se vuelve comprometida, pero puede afectar a través de unos malos conectores instalados. Puede pasar que a lo mejor en la mañana amaneció muy frío y llovió en el día anterior, entonces hay agua por ahí estancada. Conforme pase el día se va a calentar el ambiente, el agua se va a evaporar, se va a limpiar el problema, pero al día siguiente va a aparecer. Entonces ahí ya es un problema recurrente, habrá que revisar que el problema no esté en los cables o incluso que realmente hay una falla a tierra. Si después de nosotros revisar o esta falla ya es muy constante, lo que se recomienda es hacer como tal, que es la imagen que tenemos aquí, hacer una medición de la resistencia de aislamiento. Aquí en este ejemplo, por ejemplo, la resistencia de aislamiento no es, o sea, mega ohms, casi. Esta es una muy buena resistencia de aislamiento, incluso el equipo lo dice. Entonces, si nosotros
Cuando ya hayan hecho el diagnóstico, se comunican con nosotros. Oye, mira, tengo este problema. Perfecto. Aislamiento. No lo hace. ¿Ok? Van a necesitar tener este parámetro. Es como algo complicado. Esto va a hablar también bien de ustedes como instaladores cuando cuenten tipo de equipos, porque les va a ayudar a diagnosticar este tipo de problemas. Y pues, bueno, particularmente para nuestros equipos, están regidos por el Código Internacional IS 62109-2. En este estándar, la resistencia de aislamiento mínima que se debe presentar en el equipo para que no esta falla debe ser el voltaje máximo voltaico entre 30 miliamperes. Esto nos puede dar un valor muy grande, mayor a muchos kiloohms, como es este caso, ¿no? Entonces, si ustedes detectan, si saben, por ejemplo, aquí este caso, que son 246 volts, hacen la operación, aquí van a salir como aproximadamente 20. Si su resistencia de aislamiento le saliera como 15 kiloohms, bueno, 1, el equipo está trabajando y está correcto. 2, hay un problema en la instalación. Se tiene que revisar ese problema. Caso contrario, lo suficiente para que el equipo no presente el problema y el equipo se presenta, o ya sea de manera intermitente o, el peor de los casos, de manera constante, tendrían que contactar a CISES. CISES seguramente nos va a contactar. A veces puede suceder que sea un caso de un firmware que no está actualizado, se hace la actualización remota y puede solucionarse el problema. Si el problema persiste, habrá entonces a lo mejor que cambiar el equipo, porque puede ser que algo o estaba dañado o se dañó, no se atendió a tiempo, no sabemos, pero habrá que reemplazarlo. Y bueno, ya casi para terminar con esta parte, aquí tenemos lo referente a las fallas de voltajes por encima del nominal y los transitorios. Pues bueno, aquí lo que podemos hacer es jugar un poco con los rangos de voltaje que les mencioné hace un momento, para poder hacer los ajustes y que esos problemas no se presenten o no sean tan seguidos. Lo de menos es que el equipo se esté desconectando y conectando cada cierto tiempo. Sin embargo, los equipos sufren un desgaste, principalmente los relevadores. Entonces, el tener un equipo que se está desconectando, desconectando, va a tender a dañar esos equipos y esos equipos no están cubiertos en garantía. Porque los instaladores debemos tomar las precauciones para poder hacer las conexiones, rangos de protección en función de lo que está presentándose en nuestra red. Entonces, podemos hacer esos ajustes conforme nosotros lo necesitemos anteriormente, conforme nos lo pregunte, nos lo solicite nuestro equipo de la persona que nos permite la autorización para conectarnos a la red. Bien, este es un breve ejemplo de cómo es la interfaz de la aplicación en el celular, pues, desde las protecciones. Entramos a la planta, ingresamos al equipo, configuraciones avanzadas, protecciones, y vamos a encontrar esto. Hice esta tabla aquí, está esta tabla de este lado, donde podemos ver los valores. Si se dan cuenta, básicamente trabajamos con subtensión, frecuencia, sobretensión, subtensión. Y puede ser tanto de voltaje como de frecuencia, ¿no? Entonces, este es un ejemplo de que estaban mal unos parámetros. Un cliente nos llamó diciendo que no le permitía hacer los ajustes. No voy a ahondar mucho, pero básicamente no había congruencia en los valores que se le estaban dando. Entonces, el equipo, cuando nosotros estamos trabajando aquí y tenemos influencias, las tensiones, por ejemplo, que una tensión que debe ser más lenta sea más rápida o viceversa, puede haber una incongruencia. Entonces, cuando enviamos incongruencia en tal parámetro, entonces hay que corregirlo. Y, pues bueno, esto es como que a grandes rasgos traigo para ustedes para buenas prácticas. Hay de nuestros equipos disponible en esta página, como puede ser el manual de usuario, los datasheets, el soporte técnico, pues bueno, como lo comenté hace un momento, va en primer nivel con nuestro distribuidor CISES. Nosotros damos soporte a CISES.
Nosotros, al menos en mi caso, por lo general no doy soporte particular a los instaladores. No, en este momento no tengo esa capacidad de atender llamadas personales. En este link pueden encontrar lo que es un video muy sencillo de instalación, pero pues bueno, puede darnos algunos tips bastante útiles. Y bueno, por mi parte es todo. No sé si equipo CISES, por ahí hay alguna pregunta que debamos responder o ya se respondieron durante la presentación. Sí, muchas gracias, Miguel. Ya se fueron respondiendo aquí las preguntas. Y yo creo que no quedan más. Si alguno de los asistentes tiene alguna otra duda, puede encender su micrófono y sin problemas. Aprovechando de que nos acompaña Songro directamente. Ok. Bueno, nuestros contactos son los siguientes. Aclarar que mi compañero Antonio Perea, que nos hizo la presentación, él está enfocado básicamente a ventas para la parte de México. Yo como un servidor estoy en la parte de preventas, soluciones también para México. Y tenemos a nuestro colega Kawi Oliveira, que él está como After Sales o Servicios, está en Brasil. Él es nuestro contacto, nuestro siguiente contacto después de CISES. Es decir, una vez que ustedes hacen contacto con CISES, si CISES, si el problema sale fuera de lo que tenemos como en el manual, bueno, CISES puede contactarnos nosotros. También nos pueden contactar Antonio Ventas, Ventas Soluciones y Kawi Soluciones y Servicios y After Sales. Y pues bueno, si de todas maneras quedan nuestros correos abiertos por si hubiera alguna duda, inquietud que pudiéramos resolverles o tuvieran necesidad de atender. Aquí están nuestros contactos y bueno, les daremos la atención de la manera que se merecen. Si no hay más, por mi parte es todo. Y pues gracias por atender la presentación. Excelente. Miguel, nada más por ahí creo que alguien nos pregunta que en caso de fallas mayores para asistencia en sitio, ¿quién lo haría? ¿Songro o CISES? Como compartió mi compañero, primeramente hay que tocar base con CISES. CISES tiene ya algunos pasos para solucionar algunos troubleshooting y de igual forma ellos están en comunicación constante con nosotros. Normalmente y gracias a la tecnología que tienen los equipos, la mayoría de las fallas pueden ser resueltas vía remotas. Evidentemente, si es un tema de instalación, alguna mala práctica, sí se tiene que hacer vía presencial, pero siempre, esto es bien importante, es importante tocar base tanto con el distribuidor, primero para que ellos puedan mejorar toda la información necesaria y posteriormente nosotros con todo gusto apoyemos al distribuidor a solventar o darles alguna recomendación. Sí, desafortunadamente ni Kawi ni yo vamos a sitio para este tipo de proyectos. No, o sea, por parte de Somos no hay presencia en sitio. Lo que se hace es, si lo que puede suceder, no se supone un caso en el que ya no se haya podido hacer más, lo que se le pide al instalador, si él está en sitio, ahí tal vez ya en un caso muy crítico, Kawi puede entrar en contacto con ellos, pero es importante saber que o sea, ellos van a ser los que están en sitio, van a dar información a Kawi y Kawi va a estar en comunicación con ellos. Pero en sitio, por parte de Songro, no sé, creo que tampoco por parte de CISES, pero esa es la forma en que solucionamos los problemas. Hasta el momento no nos ha tocado un caso donde tengamos que ir a una solución presencial.
porque a veces algunas también de las situaciones son de instalación. Nosotros no somos supervisores de instalación, no porque no tengamos conocimientos. Hemos pasado por la parte de instalación de diferentes formas, cada uno de nosotros, pero nosotros no revisamos instalaciones. O sea, eso es algo que debemos tener muy claro, ¿no? ¿Alguna otra pregunta por ahí, Toño? No veo más preguntas. Creo que fue la única pregunta en específico que nos hicieron. Ok. Sí, no hay más preguntas. Bueno, pues Bueno. Muchas gracias, Miguel, por esta plática tan fructífera acerca de los inversores y algunas prácticas que luego se nos pasa como instaladores. Yo sé que esto ayudará mucho en la mejora del entendimiento de sus equipos. Igual, muchas gracias a todos por su asistencia. En cuanto a temas técnicos, temas de instalación, de si pueden conectar cierto modelo de módulos, cantidades, corrientes, si es compatible con el inversor, con todo gusto, con un servidor, esto lo vemos y lo revisamos para hacer las mejores recomendaciones y pues seguir con las buenas prácticas en general en nuestras instalaciones, como en el cuidado de los equipos que estamos manejando. Nuevamente les agradezco mucho, gracias por su asistencia y estén al pendiente de otros webinars que tenemos ahí preparados para ustedes. Muchas gracias, Antonio, Miguel, por su presentación. Muchas gracias. Hasta luego, que tengan un mucho excelente... el tiempo y el espacio. Seguimos en contacto. Claro que sí, excelente día a todos. Así es, que tengan un buen día, hasta luego, gracias.